Buenas noches, mi nombre es Alfredo Fontiveros, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en el Politécnico Santiago Mariño, extensión San Cristóbal, actualmente cursando la materia de comunicaciones en el semestre 6 y hoy voy a exponerles sobre la unidad uno referente a la introducción a los sistemas de comunicación, específicamente los sistemas de comunicación electrónicos, que es el tema que nos atañe con un nivel de importancia especial en esta exposición, el cual es, bueno, un campo eh, de la electrónica y de la comunicación importante para poder entender toda la tecnología actual, desde los teléfonos celulares que utilizamos hasta la fibra óptica que conecta o interconecta a los países y a los continentes. Entonces, procedamos a nuestro primer tema. Muy bien, tenemos estructura y modos de transmisión. Antes de comenzar, también quiero agregar que vamos a ahondar en los razonamientos y sustentos matemáticos de cada tema y subtema, específicamente hablando para poder ejemplificar cada uno de ellos y también dando ciertos ejemplos prácticos para poder entender cómo se aplican estos conceptos y todas estas propiedades al mundo real y a la tecnología que hoy en día conocemos. Primeramente tenemos la estructura y los modos de transmisión, referente, por supuesto, al tema o al contexto de las comunicaciones o sistemas de comunicación electrónicos. Primeramente tenemos que los elementos claves son el transmisor, el canal y el receptor. Tenemos que tener en cuenta, tal cual como nos lo muestra este diagrama de bloques en la esquina inferior derecha, que tenemos una jerarquía en cuanto a un sistema de transmisión electrónico nos referimos de comunicación. Tenemos el emisor, primeramente hablando, que es el que va a organizar el mensaje a transmitirse. Luego tenemos el canal, que es el medio por el cual se va a transmitir dicho mensaje, el cual va a ser ya codificado por el emisor y luego va a ser transmitido a través del canal. Luego será recibido por el receptor, el cual va a decodificar este mensaje y va a limpiarlo y a poder limpiarlo de cualquier tipo de ruido y intentar obtener algo que se parezca en el mayor porcentaje a el mensaje original que fue codificado por el emisor. Tenemos ahora que, como bien los decía, los elementos claves son estos tres y ahora podemos pasar a los modos de estructura y los modos de transmisión, pero no sin antes, por supuesto, hablar sobre qué operación o qué ecuación matemática, qué sustento matemático en este caso, nos va a poder decir de qué se trata el proceso mediante el cual el emisor emite un mensaje a través del canal y el receptor logra decodificar ese mensaje. La oportunidad que tiene este sistema de poder realizar esta operación de manera efectiva radica en la capacidad de amplificar la potencia, lo cual nos va a decir de una manera más efectiva la operación que tenemos en este caso como forma de ecuación, ¿sí? La cual es una ecuación de ganancia de potencia o de amplificación. En este caso, G, su decibelios, que significa la ganancia en decibelios, será igual a 10 multiplicado por el logaritmo sub 10 de la división entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros entender cuál es la cantidad que necesitamos de amplificación o de potencia para poder obtener
una efectividad en decibelios específica para que nuestro mensaje tenga la efectividad que necesitamos para que pueda ser escuchado, pueda ser transmitido en cuanto a determinados parámetros preestablecidos que tengamos ya anteriormente definidos. Ahora, en cuanto a los modos, tenemos el modo de transmisión simplex, cuyo ejemplo bien podría ser la televisión, la cual tiene una transmisión unidireccional. Simplemente recibimos un mensaje y es justamente ese la finalidad de este modo de transmisión. Ahora tenemos como segundo modo de transmisión el half duplex, el cual su ejemplo podría ser los walkie-talkies, los cuales tienen un modo de transmisión bidireccional secuencial, es decir, que ambos emisores pueden actuar tanto como emisor o receptor, no de manera simultáneas, significando esto que mientras uno está hablando, el otro debe guardar silencio o debe apagar su canal de transmisión para solamente recibir la información y únicamente después de que sea recibida poder responder con otro mensaje. Ahora, el full duplex, que sería el ejemplo del teléfono, nos dice que la comunicación o transmisión en este caso puede ser bidireccional simultánea, es decir, ambos pueden hablar y ambos pueden recibir los mensajes que se vayan emitiendo al mismo tiempo. Ahora tenemos la evolución histórica del tubo al circuito integrado. Primeramente vamos a enfocarnos en los dispositivos y sus respectivas evoluciones y el impacto que han traído en la tecnología. Primeramente tenemos a la generación número uno o la primera generación, que son los tubos de vacío voluminosos. Estos son unos dispositivos que antaño servían para conmutar, modificar y regular las señales electrónicas que tenían una función para justamente poder modificar estas señales según fueran los requerimientos de las personas o los establecimientos o en este caso lugares que querían transmitir determinada señal o determinado mensaje. El punto de inflexión llega cuando el transistor aparece, el cual sería la segunda generación de los dispositivos de conmutación o de regulación de las señales electrónicas. Este es un dispositivo que su producción, tanto como su manejo, son mucho más fáciles y eficientes y su costo mucho más bajo que el de los tubos de vacío, lo que supuso un gran avance en cuanto a la electrónica, dando como resultado un punto de inflexión, siendo el transistor como el precursor eh, de la electrónica moderna que conocemos hoy en día. Finalmente tenemos la tercera y cuarta generación representada por los circuitos integrados y los microprocesadores. Tenemos los circuitos integrados o la oblea de silicio, la cual es un material circular hecho de silicio generalmente cristalino, que sirve como un elemento base o fuente para la creación de los microprocesadores y las células solares, así como otros dispositivos hechos con semiconductores. Ahora tenemos lo que es el principio de rector, que es la ley de Moore. Esta ley nos dice que se va a duplicar la densidad o cantidad de transistores operativos en las tecnologías modernas conforme pasen un periodo de 2 años. O sea, cada vez que pasen 2 años se va a intensificar la producción y también la duplicación, por ende, de transistores y su utilización en las tecnologías. Y esto nos dice que la densidad de su utilización y también la miniaturización de los dispositivos cada vez va a estar más presente en la tecnología actual, siendo parte cada vez más importante de el día a día en
la electrónica moderna. Ahora tenemos nuestro siguiente tema, que es, bueno, son las ondas y la modulación, el lenguaje de la radio. Y esto se refiere a cómo se comportan las transmisiones de onda y cómo se mandan o se envían las señales radiales, cómo funcionan cuando se codifican para poder enviarse y ser recibidas. Primeramente tenemos la modulación, que significa que alterar una portadora, una señal portadora, como la amplitud, frecuencia o fase, debe llevar a la señal de la información. Las ondas pueden ser transversales, electromagnéticas, radiales, versus las longitudinales como las del sonido. Y como cita clave tenemos que la polarización de la onda electromagnética es clave para la eficiencia de la antena. Si nos fijamos en la imagen que tenemos a la derecha, vemos que hay tres tipos de ondas o señales que son las tres esenciales para poder entender cómo funciona la modulación AM en el contexto radiofónico. Primeramente tenemos la señal de mensaje moduladora, la señal portadora y la modulación AM. Vamos a empezar definiendo lo que es la señal portadora, la cual es una simple señal sin ningún tipo de información específica, una señal con una frecuencia bastante alta y nos va a servir para enviar el mensaje. El mensaje vendría siendo representado por la señal mensaje o la señal moduladora, la cual para poder enviar dicho mensaje que llegue a las áreas y las distancias determinadas, necesita poder solventar el problema de ser un mensaje hecho con nuestra voz o con sonidos que tienen una frecuencia de onda que es muy baja y por lo tanto no puede llegar a esos lugares, pero cuando logra combinarse y puede moldear la señal portadora que tiene la alta frecuencia, que sí puede permitir llegar a esos lugares tan alejados que normalmente no llegaría nuestra voz y los otros sonidos de la naturaleza, nos permite entonces acoplar esa señal portadora al mensaje o a la señal moduladora, y siendo la señal portadora moldeada por la misma señal moduladora que sería nuestro mensaje, para tener como resultado una señal de modulación AM, el cual sería ya la codificación de nuestro mensaje que va a ser recibido por otras estaciones u otros dispositivos electrónicos a los cuales está destinado esas transmisiones de mensajes que llevan una determinada información. Ahora, continuemos con el siguiente punto, el cual es el par crítico, frecuencia, velocidad y longitud de onda. Muy bien, primeramente tenemos acá la relación fundamental para antenas y propagación. Tenemos una fórmula muy importante, ya que esta fórmula podría, podría considerarse la más importante en el contexto de la radiofrecuencia. Esta fórmula nos dice que la longitud de onda es igual a la velocidad de la propagación dividido entre la frecuencia, ¿sí? La velocidad de propagación en el aire. Entonces, primeramente identifiquemos que la longitud de onda viene a ser representada por la letra lambda, que es una letra griega. Inmediatamente tenemos que entender también en la leyenda que tenemos abajo que la velocidad de propagación en el aire es aproximadamente 3 elevado o 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo, o lo que es lo mismo 300.000 kilómetros por hora. Es decir, es prácticamente la misma velocidad de la luz, la velocidad de propagación en el aire. Ahora, la regla que tenemos es que a mayor frecuencia tenemos una menor longitud de onda. El ejemplo práctico sería que la frecuencia igual a 150 milihercios o megahercios sería o vendría dada por una longitud de onda de 2 metros. En la imagen que tenemos, en este caso, podemos ver que
tenemos dos gráficas, una que representa la baja frecuencia y otra la alta frecuencia. En la baja frecuencia vemos que la longitud de onda es mayor, así que la velocidad de propagación no es tan alta y esta información o señal no llegará muy lejos, tanto como se quisiera. Por lo tanto, tenemos que utilizar o hacer uso de las señales de alta frecuencia, las cuales sí tienen una longitud de onda mucho más pequeña y por lo tanto su velocidad de propagación es mucho más elevada. Serían las diferencias clave que tenemos que tener en cuenta para diferenciar estos dos tipos de longitudes de onda que pertenecen a la baja frecuencia y a la alta frecuencia respectivamente. Ahora continuando, tenemos a la restricción universal, ruido y ancho de banda. Vamos a hablar sobre lo que es el ruido y ancho de banda. Las limitaciones. Ruido y ancho de banda viene representado por B. Ahora hablemos del teorema de Shannon-Hartley, el cual establece la capacidad máxima teórica de un canal. La capacidad máxima teórica de un canal viene dada por la fórmula o ecuación que tenemos acá, que es C igual a B, que sería el ancho de banda por el logaritmo base 2 de la suma de uno más la división entre la señal y el ruido, o la relación entre la señal y el ruido, que sería la misma división. Como cita clave o nota tenemos que la capacidad máxima del canal no debe exceder o no debe ser excedida por la tasa de información para que no haya no hayan baches o hayan interrupciones en la señal. Si nos fijamos en las imágenes que tenemos al lado, podemos ver una representación del modelo de de Shannon-Hartley en un diagrama de bloques, donde tenemos el mensaje que es llevado por la fuente de información, luego la señal que corresponde al transmisor, y vemos que hay una fuente de ruido que inherentemente estará siempre eh, filtrándose en la transmisión o en la señal debido a la naturaleza el comportamiento de las ondas electrónicas en su viaje por el aire, que siempre se comportarán de esta manera, siempre tendrán un grado determinado de ruido, el cual será enviado por esa señal hasta ser captada por el receptor, el cual recibirá la señal y luego decodificará el mensaje, limpiándolo y aminorando en el mayor porcentaje posible ese ruido inherente a el medio de la naturaleza en el que viajan las ondas. Abajo tenemos un pequeño ejemplo de lo que significa el ruido y tenemos unas ondas que no son sinusoidales, sino son rectangulares. Nos muestran que la velocidad de la primera onda es de 600 bits por segundo y se pierden 30 bits en el ruido. Significa esto que estamos trabajando en un tiempo con un ruido impulsivo de duración de 0,5 segundos. Quiere decir que para ese tiempo, con esa velocidad de 600 bits por segundo, yo voy a perder 300 bits de información. Pero si la longitud, o mejor dicho, si la frecuencia, en este caso de onda, es mayor y por tanto la velocidad de propagación también es mayor, por ende, el ruido impulsivo que voy a tener en la misma cantidad de tiempo va a ser mayor, va a ser específicamente el doble de lo que sería en la velocidad de 600 bits por segundo. Si duplicamos la velocidad, las pérdidas serán directamente proporcionales a la velocidad que tengamos como consecuencia de la frecuencia de onda. Ahora, ejemplo de la capacidad de Shannon. Tomemos cuenta el ejemplo de una línea telefónica, tiene un ancho de banda de 4 kHz. Si tenemos una buena calidad de señal SNR de 1000, la fórmula nos arroja un resultado máximo de 40 kbps. Es justamente la fórmula de la que hablamos anteriormente en el slide o la página anterior. Este es un límite inquebrantable de la física, el límite que establece justamente
bajo el cual, como, no, como podemos ver en la página anterior, la capacidad máxima del canal que no debe ser excedida por la tasa de información. Ahora, esto demuestra por qué la fibra óptica, que tiene un ancho de banda mucho mayor, puede alcanzar velocidades de gigabytes por segundo. La capacidad de línea es directamente proporcional al ancho de banda. Esto nos dice que si nosotros queremos priorizar o tenemos como, como una regla fundamental en nuestro sistema querer tener una mayor capacidad de línea, tenemos que tener un ancho de banda mucho mayor y por lo tanto debemos invertir en un ancho de banda mucho más amplio. La clasificación del espectro VHF y UHF. El espectro es una característica primordial, crucial y crítica que nosotros hemos clasificado en bandas según la frecuencia a la que operan determinadas señales, determinados sonidos, determinados sonidos y señales. Ahora, primero vamos a revisar lo que nos dicen que son las frecuencias VHF, que serían las Very High Frequency por sus siglas, sí, muy alta frecuencia, las cuales operan de entre 30 MHz a 300 MHz o milihercios. La propagación de ondas de tierra y espacial o espaciales son especialmente eh, habituales en estas frecuencias. La mayor cobertura y penetración de las zonas rurales también. Las UHF, Ultra High Frequency, son las ultra altas o las frecuencias ultra altas que van desde 300 MHz o milihercios a 3 GHz. Sus características fundamentales son la propagación o por la línea de vista, LOS, o mayor ancho de banda como las antenas más pequeñas, es decir, como las antenas del Internet doméstico. Ahora, en la imagen que tenemos al lado, tenemos una representación gráfica de lo que son las diferentes bandas y las señales que operan a esas determinadas frecuencias. Podemos ver que la VHF está ocupando la banda efectivamente de 30 milihertz a 300 milihertz, inmediatamente seguida por las UHF o Ultra High Frequency, frecuencia ultra alta, que serían justamente de 300 milihercios, donde termina las VHF, a 3 gigahercios. Luego tenemos las SHF, que ya serían las bandas donde en el espectro electromagnético operarían las ondas de microondas y otros tipos de ondas también que tendrían una frecuencia mucho más elevada. Ahora hablemos de la pérdida de la trayectoria y el desafío de la distancia. La pérdida de la señal en el espacio libre por su denominación en las ecuaciones matemáticas, que sería LF sub S, es directamente proporcional a la frecuencia, es decir, LF sub S es directamente proporcional a la distancia por F, todo esto elevado al cuadrado. Esa sería básicamente la ecuación que nos va a ayudar a definir o nos va a ayudar a ejemplificar este concepto. La implicación es que la pérdida de señal aumenta drásticamente con la frecuencia. Un ejemplo de esto serían las redes UHF, son las redes en las cuales operan en estas bandas específicas de señal los celulares y sufren mucha más atenuación por la distancia que la VHF o la radio FM que opera a la distancia VHF. Si vemos o nos fijamos en la gráfica que tenemos al lado, vamos a ver el comportamiento de la pérdida de la trayectoria en el aire, es decir, todo esto considerándose en el medio del aire, ¿sí?
Cuando nos concentramos en el hecho de que estamos hablando de la pérdida del aire, vamos a tener un comportamiento, como nos lo dice esta gráfica, que será inherente a todo tipo de señales que van a presentar unas más que otras, pero siempre con el comportamiento muy similar, este tipo de pérdida. Si nos damos cuenta, las X azules en esta gráfica representan las mediciones que se hacen de las pérdidas y vamos a darnos cuenta que en el eje de las X tenemos la distancia y en el eje de las Y tenemos los decibeles. Ahora, los decibeles van a ir disminuyendo de una manera exponencial a medida que la distancia sea más grande. Si nos fijamos desde 60 a 80 decibeles, van a perderse en este caso solamente de 0 a 0,1 distancias en kilómetros. Pero si aumentamos la distancia, vamos a tener pérdidas cada vez mayores al punto de tener cientos de decibeles por eh, distancias de 100 metros o 200 metros conforme vaya aumentando la distancia. Entonces, esto es lo que define cómo se comporta la pérdida de distancia o la curva de pérdida de distancia en el medio del aire. Muchas gracias.